Bienvenidos y bienvenidas a este curso que dicta el Instituto Rosas IT. Consideramos que es muy importante estar capacitándonos, entonces acercamos a la comunidad este curso, es un nivel inicial de programación con Python. El curso consta de 8 clases y esta es la primera. Arranquemos. Vamos a ver este contenido. Por un lado, partes de una computadora, qué es programación, ramas de la programación, lenguajes de programación, tipos de lenguajes, qué es un algoritmo y diagrama de flujo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio al final del video. Vamos a arrancar con partes de una computadora. Tenemos esta computadora. ¿Y qué tenemos? Por un lado tenemos el teclado. El teclado es lo que nosotros vamos a considerar como entrada. Si bien ahora hay computadoras que tienen pantalla táctil, que esa podría ser una entrada, nosotros vamos a estar trabajando como que la entrada es a través del teclado. También tenemos el monitor, que es de salida, e insisto, también en algunos casos, cuando es touch, es de entrada también, pero lo vamos a considerar como que es la salida. Cuando hablemos de la salida, estamos hablando de la salida por pantalla. Después tenemos estas que son las memorias. Una que es la verde es la memoria, la que cuando se apaga la computadora se borra la memoria. Y el otro es el disco rígido. Ahora también hay discos sólidos, pero bueno, con la idea de disco rígido, que es donde se dice así, la información persiste, se guarda, o sea, se apaga se corta la electricidad y sigue guardándose la información. Y acá tenemos la CPU. Y sí, no sé si estarán viendo este cachito que dibujé acá, que es más o menos, que creo que todavía es más chico comparado con todo lo que es la computadora. Esto es la CPU. Esto no es la CPU. La CPU es lo que está adentro de esto que es el gabinete. Este es el gabinete y esta es la CPU que tienen las computadoras. Bien, ¿qué es programación? Según Wikipedia tenemos que es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Lo que tenemos que tener bien en claro es que no es escribir código, ¿no? Se trata de la lógica empleada para realizar justamente este proceso. Tenemos que la lógica es el método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan en forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. El código es lo que se escribe puntualmente, ¿sí? Es lo que lee la computadora. Son instrucciones, ¿sí? Que están escritas para que la computadora las entienda. Acá vamos a ver hay un montón de ramas de programación, desarrollo web, videojuegos, seguridad informática, desarrollo móvil, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial. Constantemente están saliendo, se están ampliando estas áreas y a veces aparecen nuevas, ¿no? Porque es exponencial el crecimiento de todo lo que es programación o informática en nuestro mundo habitual. Tenemos lo que son los lenguajes de programación. Acá tenemos unos cuantos: SQL, C Sharp, CSS, HTML, tenemos muchos más. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje formal. Y tiene, al igual que tenemos en nuestro lenguaje, en castellano, en español, tenemos ciertas reglas que se deben cumplir. Bueno, en lo que es el lenguaje de programación pasa lo mismo. Es una serie de instrucciones o secuencias de órdenes entendibles para controlar el comportamiento de una computadora. Y acá tenemos los tipos de lenguajes que tenemos. Esto es más que nada para que tengan un conocimiento general
porque esto es el inicio de la programación, ¿no? Entonces, para que sepan, hay tipos de lenguaje que son compilados, otros que son interpretados y otro que es intermedio. Más que nada, para que tengan, a veces cuando dicen, ay, no me compila, ¿sí? Para que sepan a qué se refiere. Por ejemplo, tenemos el C, el C++, acá hay muchos lenguajes, lo puse ahí los más conocidos. Convierte, primero uno escribe todo el código, ¿sí? Y después se convierte ese código a un programa en escritura binarias, con ceros y unos. Y eso es lo que lee el sistema operativo. O sea, tenemos un programa, un archivo que va a ser el que está el código, que se llama código fuente, y otro que va a ser el ejecutable, que es el que está convertido a un archivo binario. Después tenemos el interpretado, como justamente el caso que vamos a ver nosotros, que es el de Python. Está JSON, no JavaScript y nosotros más. ¿Qué es lo que tenemos acá? Requieren de un programa que lea la instrucción del código en tiempo real y lo ejecute. Nosotros vamos a usar en este curso, voy a estar mostrando todos los códigos con Visual Studio Code. Pero ese no es no es que esté interpretado, eso es para tener un lugar donde podemos escribir, es un IDE, es para poder escribir el código con más facilidad, ¿sí? O interpretar que si están bien puestos, o sea, va detectando el lenguaje en sí, o sea, la sintaxis. Y lo que se necesita es sí, el archivo, en este caso va a ser Python, ¿sí? Hay que ejecutarlo con eso, va a estar leyendo cada línea y va a estar ejecutando, va a estar leyéndola y ejecutándolo. Y después está el intermedio que se compila el código fuente a un lenguaje intermedio y este último se ejecuta en una máquina virtual. Lo que vamos a ver nosotros es el interpretado, porque es donde está Python, pero algunas veces también van a escuchar lo que es compilados. Acá vamos a ver qué es un algoritmo, porque suena como que es algo, wow, algoritmo. En realidad es una serie de pasos organizados que describe un proceso el que se debe seguir para dar solución a un problema específico o necesidad. Un algoritmo es como una receta, ¿sí? Hay que hacer esto y esto y esto, después esto, y seguir un paso abajo del otro. Abajo del otro depende cómo sea el tipo de lenguaje o el tipo de programación. Pero acá el algoritmo es puntualmente son los pasos que se debe seguir para el que solemos usar nosotros, que es como el top-down, que es de arriba hacia abajo, para ir ejecutándose las diferentes órdenes que se les da a la computadora a través del código escrito. Tiene que ser definido, ¿sí? Tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser finito, que sí que no es infinito, no es que es delgadito, que no es infinito. Se puede ejecutar en forma casi infinita, pero el algoritmo tiene que ser finito, tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Y además tiene que ser legible. Legible, obviamente, o sea, la computadora lo tiene que entender, obviamente, pero también tiene que ser entendible por el ser humano. Ser interpretado, más allá que lo interprete la computadora, es ir interpretando lo que se va haciendo. No puede ser ambiguo, ¿sí? Por eso también tiene que ser preciso. Si se ejecuta algo, siempre tiene que dar el mismo resultado. Tenemos que el algoritmo es como una caja que le solemos llamar caja negra, ¿no? Que ante una entrada va a tener una salida. Y siempre que tengamos la misma entrada, va a tener la misma salida. Dentro de lo que tenemos de algoritmos, tenemos un montón de cosas que ya lo vamos a ir viendo con tranquilidad en cada una de las clases o cada uno de los videos, como lo puedan ir viendo, que vamos a tener en cuenta dos cosas que estas son bastante habituales: variables y tipo de datos, o tipos de datos. Las variables, y acá es donde ya
empezamos a tratar de entender cómo funciona una computadora. La variable es un espacio de memoria, o sea que es un lugarcito en el que se va a guardar algún dato. No, es en la memoria que le llamamos volátil, que cuando se apaga la computadora, ¿sí? Esa información se pierde. No nos estamos refiriendo estrictamente a lo que se guarda en disco. O sea, es un espacio de memoria que vamos a... Esto es la RAM, que también se dice DDR, no sé, es esa memoria con la que trabaja la computadora cuando está prendida. ¿Sí? Está trabajando para que sea una forma más rápida. No es que va al disco porque tiene mucho más proceso la información, sino, o sea, mucho más camino para ir hasta el disco y volver al disco rígido o al disco sólido, sino que va trabajando en lo que es la RAM o lo que es la memoria volátil, se trabaja y después llega un momento que a ustedes les habrá pasado que se guarda, ¿sí? Vieron que dice guardar en Word, guardar en Excel, bueno, ahí cuando se guarda es cuando se guarda en el disco rígido o disco sólido, ¿sí? O en algún disco en el cual permanezca la información después de apagarse la computadora. Bien, ¿qué es el tipo de dato? Es un atributo, ¿sí? Que indica qué conjuntos de valores se van a utilizar en una determinada variable, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos todos estos, tenemos un montón más. Enteros, reales, carácter y booleanos son los simples o los que más usamos, ¿sí? También hay otros que son la composición de todos estos. Los enteros podemos tener distintos tamaños de enteros. Esto en principio es más que nada como para este curso, es más que nada para que lo vayan interpretando, entendiendo. Por ahora no va a ser problema si ustedes con poner entero alcanzan, ¿no? ¿Qué tipo de entero? Si es byte, si es short, si es int, si es long. Por ahora, olvídense, tranquilos y tranquilas, no tienen que estar prestando la atención a esto, pero sí, como la variable es algo que nosotros y nosotras vamos a estar utilizando, son lugares que en algún momento le vamos a pedir, mediante comandos, le vamos a pedir a la computadora que reserve un lugarcito, ese espacio de memoria, que lo vaya reservando. La memoria no es infinita, ¿sí? Por eso no es infinita. La memoria, sobre todo, o sea, no ninguna de las dos son infinitas. Pero esta memoria todavía es más acotada que la que podemos tener en un disco rígido, en un disco sólido o en uno que tengamos permanencia de los valores. Acá, pues, yo me acuerdo cuando empecé que era, no sé si era de 16 bytes. No, ahora ya vamos a ver qué es un bit, qué es un byte, todo eso. No, lo que era, eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahora por ahí pueden ser algunos que dicen 2 GB, 8 GB, 4 GB. Antes en algún momento eran 16 megas o todavía era como más chiquito todavía. Va creciendo, a medida que va avanzando el tiempo, van creciendo, pero no son infinitas. Entonces, hay una gran parte que se usa de estas memorias que se usan. Yo les muestro acá, no es que tengan esta forma son de memoria RAM. No abrí para ver cómo son las DDR, ¿sí? Supongo que son similares, son de este estilo, ¿sí? Y se usa una gran parte de esto, de esa memoria, que cuando compramos una computadora dice de 8 GB de RAM o de DDR o no sé, 4 GB. Bueno, eso es la capacidad que tiene acá. Bueno, gran parte de eso se utiliza para agarrar programas de acá y cargarlos en la memoria. No voy a andar explicando cómo se cargan porque se ha complejizado muchísimo. No es algo que a nosotros nos interese ni para este curso, ni para el siguiente, ni para el otro. ¿Sí? Eso se ve cuando, al menos yo lo vi en la UTN de Buenos Aires, cuando, no, en realidad la UTN de DETA, cuando cursé sistemas operativos. No es un tema para este curso, pero para que más o menos sepan, se cargan la información de acá
a esta memoria RAM, que es la que nosotros tenemos mucho más contacto. Se carga y se elabora y entonces una gran parte de esa memoria va a estar ocupada. Y entonces nos quedan menos que la que nos dicen de 8 GB, 4 GB, eso nos queda menos. Entonces, cuando tengamos cursos más avanzados, o no ahora, porque realmente no tiene sentido hacerlo ahora por las longitudes que ocupan, pero es como que se supone que uno tendría que optimizar los recursos y no poner que uno va a usar como si fuera un super edificio cuando vas a usar solamente una habitación. Bien, no es objetivo de este curso, pero para que sepan, por eso tenemos acá cuántos son los bytes que ocupan, que en el próximo video vamos a ver qué es un byte, si es que no saben. Y que ocupan diferentes tamaños de memoria. Obviamente el 2 ocupa más que el 1 y obviamente que el 8 ocupa mucho más que el 4, ¿no? O sea, parece... Es casi trivial, pero cuando nosotros hablamos de enteros, no importa qué tipo de enteros, sino que vamos a estar trabajando con enteros. No importa si es un byte, short, int o long. ¿Sí? Lo mismo con reales. Obviamente los enteros son los que no tienen comas. ¿Sí? Enteros. Los reales son los que también conocemos como a veces, hay gente que lo conoce como flotante, o los que tienen comas. Los reales son los que 14,55. Así, para que sepan, para quienes no saben matemática de esto o que no lo recuerdan, los enteros están adentro de los números reales, porque donde los reales tienen después de la coma todos ceros, son enteros. Pero, esto es para que lo sepan, los enteros son los que, digamos que después de la coma son todos ceros, y los reales son los que tienen decimales. Carácter es letras. En realidad no son solamente letras, porque también pueden tener un montón de símbolos. Pero es como si fuera, referido como si fuera una letra. Y acá es donde este concepto quizás les cueste un poco más a quien no, si no tuvieron, si vos estás en este curso y nunca agarraste nada, no sabes nada de programación, el booleano es algo que tiene un resultado sí o no. Ven que acá, miren acá para esto booleano, que dice true y false. El booleano es algo que para la computación que estamos usando nosotros actualmente, que es una computación binaria, ahora se está empezando también a ver el tema de la computación cuántica, no es este caso. El booleano es prendido apagado, 1, 0, true o false, ¿sí? Es como que tiene dos opciones, blanco o negro, una cosa así. Tiene dos respuestas posibles, positivo o negativo. Y es lo que está referido dentro de la computadora, de todo lo que es que se manejan con unos y ceros, es si está prendido o apagado, si el resultado de algo dio que sí o que no, por ejemplo. Lo vamos a ir viendo porque se usa bastante el booleano. En computación se usa mucho, porque es lo que nos va a estar indicando qué camino agarrar. Si paso esto, hago esto, bueno, es si sí o si no, voy a caminos diferentes. Bueno, y tenemos, dentro de los lenguajes, tenemos tipados y no tipados, así que lo vamos a dividir entre tipados y no tipados. Bien, tenemos acá, les muestro unos cuantos, ¿sí? Como para que vean, justamente acá tenemos, esperen que acá, Python es de los tipados, o sea que hay que, la variable tiene un tipo de datos. Pero, por ejemplo, también tenemos dentro de los tipados hay estáticos y dinámicos. El tipado, ay, pues lo dije al revés. El tipado estático es porque la variable hay que decirle. Cuando le decimos a la computadora, reservame un lugarcito acá, tenemos que, antes de usarla, tenemos que decir, voy a necesitar un espacio de memoria para guardar un número entero, o para guardar un carácter, o para guardar un montón de caracteres, o para guardar, bueno, y eso lo tienen que definir antes de arrancar el programa, digamos, ¿sí? Y los dinámicos es lo que se pueden ir haciendo lo que se llama en tiempo de ejecución, o sea, cuando ya se está ejecutando el programa, ¿sí? Se
pide la variable y ahí es cuando se le dice qué tipo de dato es y no antes de empezar el programa. Esto es más que nada como para que lo sepan, no se preocupen si no les va quedando, porque esto es para que sepan, porque si quieren aprender algo de programación, para que no sea simplemente saber justamente escribir código, porque lo que queremos es que sepan también la parte de la lógica. Entonces, dentro de la lógica tenemos también cómo vamos a hacerlo, tipado, no tipado, tipado estático, dinámico, bueno. Nosotros vamos a usar el Python que tiene un tipado y es dinámico. Bien. Después tenemos otros que son no tipados, que esto es el Prolog, PHP, y este, no me acuerdo cuál es, una cebollita, no me acuerdo cuál es, cómo se llama el nombre de ese programa, de ese lenguaje. Vamos a ver algunas clasificaciones de los lenguajes. Vamos a ver primero según el nivel. Y arrancamos por el que es nivel bajo. Cuando escuchen que están hablando no es de bajo nivel, lo que se está diciendo es que estamos casi hablando directamente con la placa, ¿sí? Y estamos hablando con unos y ceros, como se hacía hace, no literal, pero hace unos 3 millones de años, ¿sí? Se escribían con códigos binarios. Después hubo como un pequeño avance y se empezó a utilizar el assembler, en el cual se empezaron a escribir algo con palabras, esperen que voy a poner ahí, se empezaron a escribir con algo parecido a palabras, push, call, move de mover, call de llamar, JMP de jump, de saltar a una línea, todo eso que está escrito acá con códigos binarios, con código, y acá está el código binario, esperen acá, sí. No, estas son las posiciones, estas son posiciones y estas son cómo se va escribiendo, 9, 0, 6, 8, bueno, se va escribiendo, esto no se escribe, lo escribimos de esta manera y la computadora como que assembler va transformándolo en hexadecimal que está muy relacionado con lo que es binario. Después vamos como avanzando un poco en el tiempo y tenemos acá ya se empieza a despegar bastante más, llegando casi al nivel ya un poco más alto, pero este no es de nivel alto, pero es un poco más arriba, un poquito, pero sigue siendo, se considera de bajo nivel, que es el C. Con este se han hecho muchos programas, más allá del lenguaje, se hacen programas, ¿sí? Y tienen, fíjense, por ahí printf, scanf, getchar, bueno, int, add, tiene cosas que hay que saberlas utilizar. No, por ahí no cualquiera que lo lee va a entender muy bien qué es lo que está haciendo. Esto es el C. A esto se lo considera como de bajo nivel, un poco bajo nivel. Después ya empezamos a recorrer muchos más y tenemos el de alto nivel. Es el que alto es porque está más alejado de lo que es la placa y más cerca del ser humano. Dice while, ¿sí? Por ejemplo, again, getLine. Hay muchas ya palabras del ser humano, que hay muchas transformaciones de ahí que internamente hacen operaciones en binario, ¿sí? Pero esto es mucho más alto nivel. Entonces, cuando se lee, es mucho más amigable con el ser humano, digamos, cuando uno lo va leyendo. Es un poco más que los unos y ceros o un poco más todavía que lo que es C. Bueno, alguna otra clasificación de los lenguajes podría ser según el paradigma. Por ejemplo, paradigma estructurado sería en realidad, ¿sí? Es que tiene, obviamente, lo dice la palabra, una forma estructurada. Y en general es cuando lo estamos haciendo top-down, por ejemplo, ¿no? Que se lee desde arriba hacia abajo, pero tiene una estructura. Después hay otra que es orientada a objetos, es otro paradigma de armar, ¿sí? Y tiene además otros lenguajes que se pueden utilizar según si es estructurada, si es orientada a objetos, ¿sí? Son distintos, tienen distintos enfoques. En orientados a objetos se hace una programación, obviamente orientado a objetos, se hace que cada cosa es como si tuviera una entidad. Bueno, no importa, no lo vamos a ver en este curso, pero es otro tipo
de pensar, directamente de pensar y de armar un programa. También tenemos el paradigma lógico, que se maneja todo con lógica, justamente, que por ejemplo, el Prolog se maneja en base a cosas lógicas. Si bien la programación es lógica, ¿sí? Pero tiene se maneja con cosas lógicas. Bueno, no importa, es para que sepan que hay un paradigma, pero todo esto se piensan de forma distinta, ¿sí? de forma distinta. También tenemos el funcional, que se hace en base a funciones. Todo esto, si cursan alguna carrera de sistemas, seguramente los van a estar viendo. En mi caso, yo por ejemplo lo vi en paradigmas de programación en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, en la UTN de Buenos Aires. ¿Sí? Arrancamos en general con la estructurada. Bueno, lo que tiene Python es que es multiparadigma. ¿Sí? No está, se puede ser estructurada como orientada a objeto mínimamente. No sé si lógica y funcional también, pero sé que se puede hacer orientada a objeto y estructurada por lo menos. Así que es multiparadigma. Y ya para ir cerrando, faltan, paciencia, falta poquito. Para ir cerrando lo que vamos a ver en este video, en esta clase, son los diagramas de flujo. Porque lo que queremos hacer es pensar en la lógica y no largarse a escribir un código directamente. Porque pensando en la lógica, después lo que se puede hacer es como traducirlo a distintos lenguajes. El diagrama de flujo es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo en común. Como dijimos antes, tiene que tener un inicio y un fin. Siempre. Después tiene que haber el flujo de la... no es de la información, en este caso es como el flujo de dónde va llevando según qué es lo que vamos haciendo en el programa. Porque ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos una decisión cuando tenemos un rombo. A ver, si tenemos un rombo, adentro del rombo es como poner una pregunta. Y para un lado sale el sí y para el otro lado sale no. Así es. Podría llegar a ser, y eso lo vamos a ver también en la próxima clase o en la otra. Creo que en la próxima clase. Ya ni me acuerdo. La decisión podría llegar a tener solamente una salida de sí, porque lo único que me interesa es, por ejemplo, que sea un sí o si es un no, por ejemplo. Pero esa es la decisión. Y después tenemos salida de datos, tiene esta forma de trapecio, y la entrada de datos. ¿Se acuerdan? Entrada de datos es lo que va a estar recibiendo la computadora a través de la información que le ingresemos por el teclado. Y la salida de datos va a ser lo que vamos a estar escribiendo ahí, que se va a mostrar en la pantalla. ¿Sí? Inicio y fin, ya dijimos que es porque tiene que tener el programa un inicio y un fin, porque es finito. Y después tenemos el proceso, ¿sí? El proceso, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hay que pasar un número y dar el doble. Bueno, en el proceso lo que va a estar haciendo es agarrando algo y multiplicándolo por 2. Por ejemplo, eso es un proceso. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Y hay muchos más. Hay más, no sé si hay más, pero estos son los que vamos a estar utilizando. Lo que podemos ver ahora lo vamos a ver estos ejemplos o estos diagramas en un ejercicio. Por ejemplo, pedir por teclado el nombre de quien está ejecutando el programa y saludarlo o saludarla con un hola y el nombre ingresado. Esto es, casi se le podría decir, es como, yo no sé si ustedes saben, que en general siempre el primer programa es Hola Mundo. Bueno, el Hola Mundo acá sería solamente hacer un inicio y solamente estaríamos usando
que es salida de datos. Ponemos hola o ponemos inicio, hola mundo y fin. Por eso no lo hice acá. Acá lo que vamos a hacer es un poquitito más larguitito, chiquitito. Porque le vamos a decir hola, no mundo, sino la persona que está escribiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos acá es como decir, empiezo con el programa. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a la computadora que nos guarde un cachito de memoria, en esa memoria RAM, en una variable que se llame nombre. En algún momento dice, yo te voy a mandar información, todo esto es lo que estamos diciendo con esto que dice cadena nombre. En algún momento yo te voy a mandar información y necesito que lo guardes en ese lugar que vos vas a reservar. A mí lo único que me importa es saber que lo voy a guardar en nombre y lo voy a buscar en nombre. La computadora a eso le va a asociar un espacio de memoria y va a guardar la información ahí. Yo lo único que conozco es que se llama nombre. Cadena es cadena de caracteres, o sea, que voy a poner una palabra, o más de una palabra, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Bueno, yo digo, ahora lo que yo quiero hacer es, voy a mostrar por pantalla, preguntarle, ven que es salida de datos, esto se supone que va a aparecer en la computadora, como en una liñita por acá, va a decir, ¿cuál es tu nombre? Eso es lo que se va a ver. ¿Y qué va a estar haciendo la computadora? Después de eso, va a estar esperando que alguien teclee el nombre y haga enter. En el momento que hace el enter, va a ir a nombre y la computadora lo que hace es guardar en ese lugarcito que nosotros le habíamos dicho, guardanos este cachito de lugar para poner este nombre. Y entonces ahí guardo el nombre, por ejemplo en mi caso sea Silvina, guardo mi nombre ahí, guardo Silvina. Y después, ¿qué hace? Bueno, pone, hola, esto ya, no se preocupen, ven que acá tenemos, hola que tenemos entre comillas, esto para que vayan sabiendo, se llama un literal. Literal es que lo que está entre comillas es exactamente lo que se va a ver por pantalla. Después esta coma es parte de lo que se usa en programación, en los lenguajes, ¿no? Bueno, o en algunos lenguajes, para decir ahora voy a poner el nombre de una variable. En este caso, la variable se llama nombre. Entonces lo que va a hacer la computadora va a mostrar, porque ven que es salida de datos, ¿y qué va a hacer? Va a escribir hola, coma, un espacio, y va a ir a buscar qué es lo que tiene guardado en ese espacio que yo le había dicho, guardame un cachito de memoria y cuando yo te diga algo con nombre, lo que yo te ingreso, vas y lo guardas ahí. Bueno, entonces lo que hace la computadora ahora es la CPU, yo digo la computadora porque es como estar hablando con la computadora. Lo que vamos a estar haciendo es decir, hola, coma, y acá lo que hace es, va a ir a buscar a la memoria, la memoria verde, digamos, no la que vi antes, y dice, acá tengo, acá, por ejemplo, como que acá en este espacio, acá, digo, guardé, esta es la variable nombre, entonces es como que va, se fija ahí y dice, acá yo le puse, acá me ingresaron Silvina, entonces lo que se escribe es el nombre que está escrito ahí, Silvina, y va a terminar quedando hola, Silvina. Después lo vamos a ver, en unas clases más adelante. Bien, entonces, después de esto ya está todo hecho, viene el fin. Y esto acá termina la clase 1. ¿Sí? Traten de ver de vuelta esto, porque lo que igual ahora para el próximo no le voy a dar mucho, no hay ejercicios para hacer, porque quiero arrancar con todo lo que es la información de todo lo que es la programación. Sí, hay un montón de información que si van a ponerse a hacer no es solamente escribir código, hay una lógica y la lógica está también por la historia de la computación, porque es que se va armando de una determinada manera. Y lo importante es meternos a navegar por el mar de la programación o de todo lo que es sistemas. Por eso es que hasta acá estamos haciendo hasta acá creo que el siguiente también, con el diagrama de flujo. Y fíjense
que dentro de los archivos que están en este curso está el de instalación de PCInt. Vayan instalándolo, fíjense, no me parece que sea complicado, pero si usted, o sea, a mí no me parece complicado, vaya a saber si a ustedes les parece o no. Cualquier duda, me mandan un mail que ahora se los dejo. Y si no, también en la clase que viene vamos a seguir viendo cosas con diagrama de flujo. Pero hasta acá, esto es solamente un diagrama. Con PCInt se manejan diagramas y lo que tiene de bueno es que lo podemos ejecutar y todo lo que yo les digo de cómo va a aparecer en pantalla, aparece en pantalla y se ve. O sea, una cosa es hacer solamente gráfico y otra cosa es empezar a verlo como un programa. ¿Sí? Bueno, así que los espero en la próxima clase. Bueno, si te quedaron algunas dudas, si tenés alguna pregunta que hacer, no te olvides escribirlo en los comentarios y por supuesto no te olvides darle like al video para que le llegue a mucha más gente. ¿Sí? Éxitos.